Queridos alumnos, queridas alumnas, es un placer saludarles a todos ustedes en esta mañana, desear todo género de bendiciones para sus vidas. Bueno, pues bienvenidos sean a nuestra última clase que tenemos de la cursada, Historia de la Biblia y sus traducciones. Espero que el recorrido que hemos hecho haya despertado en ustedes el interés de valorar y de reconocer el texto sagrado como un proceso divino humano en el cual ha llegado a nuestros días y a través de este conjunto de libros, ¿verdad? Podemos nosotros entender la voluntad de Dios, el Dios que se revela en su palabra, ¿verdad? Y sobre todo, cómo la palabra sigue siendo esa luz y esa guía para nuestras vidas hoy. Así que bueno, pues estamos ya en nuestra última clase y espero en Dios que pueda ser de provecho para ustedes. Así que en esta última clase, hermanos, voy a abordar dos pequeños temas que tienen que ver, uno, con las versiones modernas que tenemos de la Biblia, de qué manuscritos echan mano los biblistas para la Biblia que vos tenés en tus manos. No importa cuál Biblia tengas, si Reina Valera, si Dios habla hoy, si NTV, si NBI, etcétera, etcétera. ¿De dónde echan mano esos traductores de idioma español o castellano para traducir la Biblia? Ya dijimos que la Biblia se escribió en idiomas distintos al nuestro, que ni conocemos, ni entendemos, ni nada por el estilo. Así es que nos valemos mucho de los traductores para leer la palabra en nuestro idioma. Nos valemos muchísimo, porque, insisto, a menos que lleves todo un curso de filología, pues seguimos sin saber absolutamente nada, ni de hebreo antiguo, ni de griego koiné. Así que bueno, eso vamos a ver y después vamos a ver rápidamente, solo a manera de información académica, cómo ha ido evolucionando las versiones en español hasta llegar a nuestros días hoy. ¿Ok? Bueno, voy a compartir la pantalla y vamos a iniciar hablando acerca de cómo se dieron las traducciones modernas de la Biblia. Eh, Y lo más importante de esto es que veamos que el proceso que se tiene es un proceso muy interesante de copiado, ¿no? ¿Por qué? Porque como dije, hay que copiar el texto bíblico de algún lado, hay que traducirlo de algún lado, entonces tiene todo un proceso. Bueno, vamos a ver primero lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. ¿Ok? Eh, El Antiguo Testamento, hay un grupo de personas muy importantes que se les dio el nombre de masoretas. Voy a explicar qué son los masoretas. Y entonces los masoretas, este grupo de judíos muy versados, muy ilustrados, eh, traducen la Biblia hebrea. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿eh? No se confundan. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Bueno, la Biblia hebrea la traducen creando lo que se conoce como el texto masorético. Entonces, a partir del texto masorético es que los biblistas y los traductores echan mano del texto masorético para hacer las distintas traducciones que tenemos hoy en día. Vamos a ver qué es esto. Bien, en primer lugar, hablemos de los masoretas. Ustedes saben que la tradición muy milenaria que se tiene de transcribir los textos bíblicos vienen desde la época de Esdras, donde Esdras era un escriba versado en la ley de Moisés y que a partir de este oficio, déjenme plantearlo de esta manera, que era, hoy le llamaríamos, no sé, alguien que transcribe algo, secretario, secretaria puede ser nuestro equivalente hoy en día. Y resulta que esta profesión, este oficio, esta función, ¿verdad? Muy importantísima para la transmisión del texto sagrado, bueno, empezó desde la época de los escribas o soferines, que ese es otro nombre que se les da, soferines, fueron los encargados de copiar el texto de manera regular
todos los textos se copiaban para tener, válgase la redundancia, copias suficientes que pudiesen pervivir en el tiempo. Bueno, la palabra so y fer producen de una raíz que significa o cortar o registrar, ¿verdad? Y entonces se traduce ahora nosotros como un escribano o alguien que copia. Ahora, para nosotros un proceso de copiado en nuestro propio idioma no es tan complejo, pero sí lo es, ¿verdad? Sí lo es. Por ejemplo, si usted tendría que transcribir tal vez en otros idiomas la palabra descuajeringado, seguramente, aunque esté hablado en español, escrito en español, si hay otros países en donde esta palabra no se usa, no se entiende, bueno, tal vez copiar o traducir esa palabra, ese idioma, o a esa lengua local, pues no sería tan exacta, ¿verdad? Entonces, tal vez se pondrían un equivalente a esta palabra descuajeringar. Y en otros países donde se usa esta palabra, entonces podría escribirse y traducirse. Ahora, imagínense en idiomas diferentes al nuestro. Y ahora imagínenselo más en idiomas antiguos, ¿no? Que ya no se pronuncian hoy, que ya no se hablan hoy. Bueno, esta tarea delicada se la debemos gracias a los soferines o escribas, ¿verdad? Que eran o se convirtieron en los copistas. Hicieron varias copias del texto sagrado. Bien, los sofistas o los escribas era una profesión familiar. Por eso decía que era como un tipo oficio, profesión, función, que pasaba de generación en generación. Y esto es muy importante porque de esta tradición milenaria, diríamos, es que se sustenta la veracidad de la traducción que hoy nosotros tenemos. Los escribas o soferines tenían un excelente sentido de minuciosidad respecto de la exactitud del texto copiado. Eran muy puntuales, eran muy escrupulosos, eran exageradamente escrupulosos al momento de copiar algo y lo hacían con toda la exactitud posible. Estamos hablando, vuelvo a repetir, del Antiguo Testamento. Con el transcurso del tiempo, los oferines empezaron a tomar ciertas libertades, que eso es lo que yo les comentaba y ahora les explico un poco más. Ciertas libertades para introducir cambios en el texto, ¿no? Hacían una especie de intérpretes, no solo copiaban, porque el que copia dice, bueno, acá dice una A, pongo aquí la A. Acá dice que casa y acá pongo casa, ¿no? Y entonces, una de las libertades mayores que se dieron los escribas o solo los oferines es sustituir el nombre de Yahvé, el famoso tetragramatón, por el nombre Adonai, ¿verdad? Que viene a ser lo mismo, solo que con otras palabras. Toda vez que se despierta en la tradición judía una superstición de no poder pronunciar el nombre sacrosantísimo de Dios o de Yahvé o de Jehová. Entonces lo empiezan a sustituir y donde aparece el nombre Yahvé o el tetragramatón, que son las cuatro consonantes que se conocen como la Y, la H, la W y la H, ¿verdad? Acuérdenme en la materia de introducción al Antiguo Testamento que explique un poco esto, no lo voy a explicar ahora, si no me voy a salir de la clase, pero acuérdenme en la materia de introducción al Antiguo Testamento que les explico un poco qué es el famoso tetragramatón y cómo se traduce el Adonai. Bueno, solamente para decir que estas eran unas de las libertades que se empezaron a dar. Y entonces las copias, a partir de allí, ya no aparecen las consonantes mayúsculas, sino el nombre Adonai. En el tiempo de Jesús fueron los fariseos quienes interpretaban lo que escribían, lo que los escribas escribían. Entonces ya cuando Jesús está, pues tiene una lucha constante, ¿verdad? Con los que copian y con los que interpretan. Y esto básicamente es porque muchos fariseos terminaban interpretando la ley o terminaban interpretando lo que sucedía de una manera errada.
Y entonces es así como los escribas tenían una función importantísima del copiado del texto sagrado. Recuerden que son muchos años, ¿verdad? Muchos, muchos años que suceden en lo que se empiezan ya lo vimos, las colecciones más antiguas de las tradiciones orales que se ponen por escrito. Entonces, pasaron muchos, muchos años y por lo tanto hubo muchas transcripciones. El papel del escriba fue fundamental. Fue fundamental. Sin el papel del escriba o de los oferines no tendríamos lo que hoy tenemos. Bueno, y entonces surgen los masoretas. ¿Quiénes son los masoretas y por qué se les llama así? Que, insisto, gracias a este grupo llamado los masoretas, es que nosotros tenemos ahora el texto en nuestro idioma traducido directamente del hebreo. Los masoretas son familias judías dedicadas a la transmisión y conservación de la pureza de las sagradas escrituras hebreas, conocida como ya dijimos la Tanakh. Recuerden que esta palabra Tanakh es un acróstico de las tres secciones que tiene la Biblia hebrea, no se olviden, ¿eh? Las tres secciones son la T y la A es la Torá, la N y la A son los Nevi'im y la K de kilo son los Ketuvim. ¿No? Entonces tenemos la Torá, los profetas, los escritos. Bien, entonces estas familias judías muy piadosas, suficientemente piadosas para ser profesionales, se dedicaron a transmitir y a conservar la pureza de estos textos bíblicos. Y damos gracias a Dios por ello, porque gracias a su excelentísimo trabajo, hoy nosotros podemos leer el texto bíblico lo más cercano al original. La palabra masora, de donde deriva el nombre masoreta, proviene de la palabra hebrea masoret, que significa vínculo. Después comenzó el término evolucionó, vieron cómo los términos evolucionan, las palabras evolucionan y los significados evolucionan, ¿no? Entonces, luego el término masoret tuvo una connotación que significaba entregar y luego finalmente la concepción que se tiene de la palabra hebrea masoret termina significando tradición. La tradición familiar o la tradición que está vinculada a la copia o a la transmisión del texto bíblico, bueno, se hizo mucho más fuerte en dos familias fundamentales. Los masoretas entonces surgen entre el 400 o 500 y entre el 700 después de Cristo, es decir, estamos hablando del siglo V, siglo VIII, y vendrían a ser los sucesores de los escribas primitivos. Entonces, a partir de estos siglos, que no sabemos exactamente cuándo empezó todo este proceso, pero a partir de estos siglos se da el boom del trabajo de los masoretas. Los masoretas retomarán esta tradición milenaria que funcionaba con los escribas primitivos, y entonces a partir de eso serán ellos, estas familias judías, quienes harán este papel de interpretación. Y algo interesante que hacen los masoretas, queridos alumnos, y que fue básicamente ya fijar el texto de una manera mucho más contundente, es porque en el idioma hebreo no había vocales. No existía la A, la E, la I, la O, la U. En el idioma hebreo antiguo solo existían las consonantes. Entonces, por ejemplo, la palabra casa, solamente en hebreo aparecía la C y la S. Entonces, esa palabra podía sonar como casa, como cosa, como caso, como, no sé, otras palabras derivadas, porque como no tenían las vocales, entonces el sentido de esa palabra, pues no era muy claro. Y fue gracias a los masoretas quienes vocalizan el texto sagrado, es decir, quienes dicen, no, aquí va una A y aquí va otra A. Entonces esta palabra no se lee como caso,
sino como casa. ¿Se dan cuenta que una letrita chiquitita cambia el sentido de todo? No es lo mismo decir caso, ¿verdad? Es decir, como diríamos hoy una frase, el abogado llevó mi caso ante el juzgado, que decir mañana me compro mi casa. Fíjense que lo único que cambia es la última vocal, ¿no? Entonces, cuando alguien le fija la vocal, pues ya le fijó el sentido de la palabra. O es casa o es caso. Entonces fueron ellos, hermanos, los masoretas, los que vocalizan, ¿no? Acuérdense, el texto bíblico, los originales, no están escritos ni en capítulos ni en versículos como los conocemos hoy actualmente, ¿no? Incluso ni en columnas. La capitulación y la versiculación, hermanos, ya es del siglo XVII, algo así, más o menos, ¿no? Donde alguien nos hace el fino favor de separar el texto, ¿no? Y ponerlo en capítulos y ponerlo en versículos, pero eso no existía en el idioma original. Ahora, del 400 al 700, este trabajo de los masoretas fue muy importante porque, insisto, al vocalizar el texto bíblico ya fija el sentido de la palabra. Entonces ya no lo podemos cambiar. Ahora, el problema, hermanos, es que, como dije, hay frases, hay consonantes que se dijeron hace muchos años atrás que los masoretas tienen que interpretar con base en el contexto con el que vienen ellos vocalizando qué palabra podía quedar ahí. Entonces, los masoretas trataban de acercarse o tener a la mano los mejores manuscritos para a partir de allí vocalizar el texto. Pero como dije, hay muchos manuscritos que se desarrollaron de manera, pues, simultánea, es decir, muchos transcribían el texto bíblico, ¿no? Y entonces podía haber manuscritos, escuche bien, podría haber manuscritos que en vez de decir casa, alguien después lo copió como coso, como caso, perdón, ¿no? Y entonces es ahí que las Biblias modernas que hoy nosotros tenemos, ¿verdad? Las traducciones, por eso les hablaba de las Biblias de estudio, cuando llegan a esas palabras oscuras que se le llama palabras oscuras o significados oscuros, es decir, no sabemos realmente qué quiso decir el autor, no lo sabemos, porque la palabra puede dar para caso, para casa, para coso, para, no sé. Entonces, las traducciones modernas que hoy tenemos, por eso les digo que no hay Biblias verdaderas, hay Biblias honestas. Entonces, los traductores ponen al pie de página, si ustedes tienen una Biblia de estudio sabrán, ponen al pie de página, dice, esta palabra es oscura de interpretación que nosotros no sabemos qué puede significar. Así que queda a criterio, ¿verdad?, de cada lector. Para nosotros como traductores tendría que decir esta palabra, pero no lo sabemos. Eso es honestidad, porque evidentemente, hermanos, estamos ante la presencia de un texto muy antiguo. Por eso leer la Biblia de manera literalista nos provocaría a nosotros un gran problema de interpretación, ¿no? Pensando que hoy podemos leer la Biblia con nuestros paradigmas lingüísticos o de cosmovisión, ¿verdad? Los occidentales hoy, por ejemplo, los que vivimos en esta parte, somos muy racionales. En el antiguo Medio Oriente, el texto bíblico no está escrito por personas racionales, sino por personas sensitivas, porque lo que antes existía no era la razón, sino el sentir, la percepción de las cosas, lo sobrenatural, lo divino, lo espiritual. Hoy no, hoy ya es lo tecnológico, ¿no? Vean el cambio de cosas. Entonces, gracias a los masoretas, se fija el texto sagrado. Bueno, solo para que sepan, existen tres tradiciones o escuelas de descendientes de masoretas que viven entre los siglo sexto y siglo XI después de Cristo. Tenemos la tradición o la escuela babilónica, la palestinense y la de Tiberíades.
Con el pasar de los siglos se fue imponiéndose la tibiriense, quedó rezagada las tradiciones de las familias o escuelas de la babilónica y de la palestinense, y fue en el siglo X después de Cristo, acuérdense, ya estamos hablando después de en nuestra era, en Tiberíades, donde conviven dos corrientes, es decir, de esta escuela o de esta tradición, hay dos corrientes. Una de la familia de los Ben Asher y otro de la familia de los Ben Neftalí, es decir, los hijos de Asher y los hijos de Neftalí, ¿no? Y entre estas dos familias que se disputaban el prestigio de hacer la transmisión del texto bíblico mucho más prolija y mucho más exacta, fue la familia de los Ben Asher, ¿no? Los hijos de Asher. Y gracias a ellos es que el texto hebreo se fijó. Bien, ¿cuáles eran las principales funciones de los masoretas? Había tres, ¿verdad? Por eso digo que hoy podemos estar seguros, tranquilos, de que lo que estamos leyendo hoy en nuestras Biblias en español provienen de una traducción muy exacta, muy fidedigna. No al 100% porque ahora voy a mencionar algunas cosas. Bueno, tenemos, su principal función era guardar escrupulosamente las cosas que ellos transcribían, preservar en todo la pureza del texto y del mensaje que encerraban las Sagradas Escrituras, y la transcripción, que era un proceso muy, muy difícil que ahora les voy a explicar. ¿Ok? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Acuérdense, guardar, preservar y transcribir eran las tres funciones que tenían los masoretas, ¿no? Y que eso hace entonces que nuestra concepción de que fueran un trabajo prolijo y casi exacto, bueno, las probabilidades son muy altas. Bien, ¿cómo era lo que tenían que hacer los masoretas para transcribir? Lo voy a leer para más o menos ustedes tengan una idea de qué reglas tenían que seguir estos personajes. Primero, las pieles de los animales que se utilizaban para un manuscrito debían ser sí o sí de animales puros, puros, ¿verdad? Es decir, de una oveja, una cabra, un antílope. Las pieles sí o sí debían ser preparadas, adecuadas por un judío, sí o sí, un judío de tradición, de cepa. Las piezas de pieles debían unirse por un hilo hecho con pelo de animal puro. Todo, fíjense la escrupulosidad que seguían los masoretas para su transcripción. Cada pergamino debería contener la misma cantidad de columnas y del mismo tamaño. Las columnas deberían tener un ancho de 30 letras y no menos de 48 o más de 60 renglones. La columna debería iniciar con una letra completa y terminar con no menos de 4 palabras. La tinta debía ser negra, preparada de una forma especial. El copista estaba obligado a transcribir todo copiando sin hacer nada de memoria, nada, por más de que, vieron, cuando uno copia algo 1000 veces ya se lo sabe de memoria, no podían darse el lujo de no fijar sus ojos en el documento que tenían a la mano para traducir. El espacio entre consonantes debía medirse con el ancho de un hilo o de un cabello. El espacio entre secciones debía ser igual a 9 consonantes. Entre cada libro debía dejarse 3 renglones de espacio. El quinto libro de Moisés, es decir, el libro del Deuteronomio, debía sí o sí terminarse con una línea completa. El nombre de Dios no debía escribirse con una pluma recién empapada. El escriba, al copiar el manuscrito, debía estar vestido con un atuendo de judío completo. Aún su mismo atuendo, su misma ropa, tenía que representar lo que hacía. Es así entonces, hermanos queridos, que tenemos las funciones de los masoretas y que, insisto, gracias pues a esta tradición de vocalización del texto bíblico y de la preservación, la guarda y la transcripción, pues ha hecho que
el texto que hoy nosotros leamos sea un texto muy apegado al original. Insisto, no al 100% porque estamos hablando de idiomas muy antiguos. Bien, ¿cuáles son los manuscritos que se echaron mano para conocer ahora los biblistas, ¿verdad? Los biblistas para hacer las traducciones del Antiguo Testamento? El primero de ellos es el Códice de Alepo, ¿verdad? Que está ahí en su pantalla. Esta es su fuente primordial que echan mano los biblistas para traducir el texto bíblico. Miren, aquí hay un dato interesantísimo. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, van a ver que el texto está en tres columnas, ¿verdad? Siempre se escribía de derecha a izquierda. Bien, a la par de la columna y en la parte superior y en la parte inferior, se dan cuenta que hay como ciertas anotaciones, ¿verdad? Ciertas anotaciones. Bueno, resulta que había copistas que cuando ellos transcribían el texto bíblico e interpretaban, decía, che, esto cómo deberíamos entenderlo, cómo, bueno, escribía al pie de página, ¿no? Aquí abajo, escribía al pie de página o hacía una anotación marginal en donde decía, ¿sabe qué? Yo creo que esta palabra tiene que decir así o debería llevar esta frase, ¿verdad? Lo ponía aquí como para decir, bueno, pongan atención que cuando lleguen a esta línea, bueno, ustedes pueden leerlo de esta manera. Bueno, resulta que cuando pasaba el proceso y pasaban años y este manuscrito que tenía estas anotaciones marginales, venía otro copista y decía, che, mira, esta frase que está aquí escrita, me parece interesante. ¿Sabe qué? No la voy a poner acá en la anotación marginal, ni arriba ni abajo, sino que la voy a incluir en el texto. ¿No? Entonces, había frases que no pertenecían al original hebreo, ¿verdad? Pero que los masoretas se dieron la libertad con aras de que se pudiera entender mucho más el sentido de la palabra, que incorporan. A eso se le llaman glosas, ¿verdad? Glosas o interpolaciones, en donde alguien dice, ¿sabe qué? No, esto yo lo voy a meter en el cuerpo del texto y entonces a partir de ahí se hace una copia. Sí, Dani, adelante. Hermano, ¿tiene ejemplo de algunos textos que se hayan de pronto agregado? Perdóname, Dani, no te escucho bien, hermano. Que si tiene ejemplos de texto que se hayan agregado de Sí, los que menciona ahí. sí, sí, hay muchos, muchos, ¿verdad? Y que por eso yo les digo que ustedes cuando compren su Biblia, compren una Biblia de estudio, porque en esas Biblias de estudio ustedes van a identificar cuáles serían como los agregados que se tienen. Miren, no les voy a explicar todos los que hay, pero les voy a poner el ejemplo clásico, muy clásico y que ustedes lo pueden verificar. En las Biblias que nosotros tenemos, no tengo mi Biblia a la mano, pero en las Biblias que nosotros tenemos, en el Evangelio de Juan, la primera carta de Juan, ¿verdad? Capítulo 5 versículo, creo que es el 7 8 9 algo así. Encontramos una frase que dice, y estos son los tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Verdad? Este, considerando ese texto, ese es el texto que se utiliza básicamente para sustentar la Trinidad, ¿no? Donde el Espíritu Santo aparece como persona allí, ¿no? Léanlo en su Biblia y demás. Que aparece en Reina Valera, está allí. Bueno, resulta que si ustedes leen una Biblia de estudio, van a encontrar un asterisco en ese texto, en el cual les va a decir, este es un añadido, que no aparece en los manuscritos más antiguos. O sea, en los escritos más antiguos, hermanos, esa frase donde dice que en el cielo dan tres testimonios, tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no existe en los manuscritos más antiguos, sino que alguien después, en una interpolación, en una anotación marginal, ¿verdad? Lo dice, mira, creo que por lo que dice el texto y demás, podríamos agregar esta parte
del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Primera de Juan, capítulo 5, bueno, ustedes léanlo por ahí. Es un añadido, es una interpolación. Porque si no fuera así, hermanos, entonces nosotros tendríamos que creer en el Espíritu Santo como persona, pero no lo creemos porque entendemos que esa es una interpolación, ¿no? Por eso los manuscritos, entre más antiguos son, pues nos hacen acercarnos más al original. Es decir, si los manuscritos más antiguos no dicen eso, es que probablemente el original no lo decía. Ujú. Bueno, otro ejemplo es la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 1, donde Pablo se presenta, Pablo tal, 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 a la iglesia que está en Éfeso. En los manuscritos más antiguos no existe esa expresión de a la iglesia de Éfeso. Ya cuando lleguemos a cartas paulinas les voy a explicar de qué trata la carta a los Efesios y todo esta situación. Entonces, hay interpolaciones que se dan, ¿verdad? En el texto bíblico, mayormente en el Nuevo Testamento, que los copistas, insisto, cuando se dan esta libertad de agregarlos al texto, resulta que pasa el año, llega otro copista, nunca se percata que esa anotación era una anotación marginal y lo copia como si fuera el texto. ¿Me explico? Y lo copia. Entonces, ahí es como se da la copia de la copia de la copia de la copia. Entre más antiguo sea el original, mejor. Desafortunadamente, no tenemos tantos manuscritos originales de toda la Biblia. Ya les dije en la clase pasada cuáles eran los más completos. El alejandrino es el más completo, el sinaítico y el vaticano son los códices más completos que se tienen de la Biblia. Después de ahí tenemos fragmentos, ¿no? Bueno, para el texto hebreo, ¿verdad? Tenemos el Códice de Alepo, el Códice de Leningrado. Vean cómo también aquí hay las anotaciones que hacían los copistas y que después se agregan. No siempre, hermanos, ojo, no siempre. No todo el texto está alterado, ¿no? Pero hay estas situaciones. Por eso vuelvo a repetirles mil y un veces, tengan a la mano cuando lean la Biblia por lo menos 3 o 4 versiones, para que vean cómo los traductores van a traducir determinadas palabras. Entonces a nosotros ya nos da un mejor sentido el texto que se quiere transmitir. Bueno, gracias a estos manuscritos que datan del siglo X o XII después de Cristo, son las bases de las actuales ediciones modernas impresas del Antiguo Testamento en hebreo. La de Rudolf Kittel, ¿verdad? Pero la más famosa, perdón, de donde se toman ya los biblistas de otros idiomas, principalmente en español, la más famosa es la Biblia hebrea esturgandense, ¿verdad? Que es la que se toma como base. ¿Alguien quiere traducir la Biblia a, no sé, al chino mandarín, el Antiguo Testamento? Bueno, toma la esturgandense como base para transmitir la palabra, ¿eh? O para compartir la Biblia. Así que bueno, esa es la base. De acá se toman la mayoría de las traducciones modernas y que, insisto, hay variación entre una y otra para fijar el sentido del texto pues depende, ¿verdad?, los manuscritos que cada uno de ellos tenga a la mano, ¿no? Puede haber manuscritos que otro lo tenga diferente, por eso cuando tenemos las 4 Biblias a nuestro alcance podemos ver los traductores dónde van a diferir o dónde van a coincidir. Bien, entonces, gracias a los masoretas y todo este proceso, hoy tenemos la Biblia hebrea esturgardense, ¿verdad?, como base. La de Kittel también es muy, muy usada, pero creo que la más famosa es la esturgardense. Bueno, respecto del Nuevo Testamento no es diferente, hermanos, no es diferente, ¿verdad? Solo que recuerden que el Nuevo Testamento está escrito en un idioma llamado el griego koiné, el idioma que se usaba como, no era para las clases pobres, ¿eh? O sea, era un idioma que se usaba para un mejor flujo en el intercambio comercial, que antes recuerden que Roma vivía mucho del comercio. Bueno. El Nuevo Testamento no es muy diferente. Tenemos los papiros como bases
más antigua, los códices, ¿no? El Sinaítico, el Vaticano, el Besa. El texto base, tenemos como textos bases el de Alejandría, el de Cesarea, el de Antioquía, que es un texto oficial del Imperio de Constantino y de las iglesias orientales ortodoxas. La gran mayoría de manuscritos griegos siguen este texto, ¿no? El texto bizancio. Y tenemos el occidental o el Roma, que sirve para las bases de las traducciones latinas, ¿no? Que básicamente está en el código Besa. Y finalmente el textos receptus, o como se conoce como texto recibido, cuando en la época moderna surgió la primera publicación impresa del texto griego del Nuevo Testamento por la editorial holandesa Elsevier, esta editorial utilizó los manuscritos de la Iglesia Oriental y por lo tanto el texto bizantino, presentándola como el texto receptus, o que se conoce como texto universalmente aceptado, nombre que ha permanecido hasta hoy, aunque ningún estudioso lo acepte precisamente como el texto más fiable o próximo al original. Ya hay mucho debate, ¿verdad?, entre los biblistas acerca del texto receptus, que es una traducción en griego que se tiene del Nuevo Testamento. Ya es como la fijación también del texto. Y que dicho sea de paso, Casiodoro de Reina, quien hace la Biblia que hoy nosotros tenemos, usa el Textus Receptus para la traducción del Nuevo Testamento. Y por eso aparecen estas glosas, ¿verdad? Estas glosas de incorporación, principalmente en la primera de Juan y otras más, porque seguramente quienes hicieron la traducción del texto recibido no tenían todos los manuscritos a la mano, echaron mano de lo que se conocía en aquel tiempo, ¿no? Hoy, evidentemente, con los descubrimientos que se han hecho y que siguen dándose, bueno, gracias a Dios ningún descubrimiento ha chocado o ha contradecido lo que nosotros hemos creído durante miles de años. Pero consideramos, ¿verdad?, que este texto tiene los biblistas consideran que tiene sus propias fallas y que por lo tanto habría que siempre revisar, ¿no? Hay muchas glosas principalmente en el Nuevo Testamento. Vale, no los voy a explicar todas. Creo que cuando vayamos viendo cada uno de esos, lo podemos hacer. No tanto en el antiguo, porque insisto, la meticulosidad con la que se desarrollan los escribas y después los soferines, o soferines, perdón, y después los masoretas, es mucho más exacta que el Nuevo Testamento. Bueno, hermanos, con estos datos, que tampoco nos vamos a hacer expertos en esto, porque no somos ni traductores ni nada por el estilo, sí nos deja ver un poco, ¿verdad?, el iceberg que se tiene ante el mundo de la traducción. Nunca olviden la frase que dijo Edesio Cetina: toda traducción es una aproximación, toda, absolutamente. Tanto las traducciones católicas como las traducciones evangélicas, todas son una aproximación a lo que pudo haber dicho Moisés hace miles de años, que no hablaba español, ¿no? Y que a veces, si ustedes, no sé, investigan un poco cómo eran los idiomas antiguos, eran muy guturales algunos, ¿no? Muy guturales. Que cómo se entendían, bueno, ellos se entendían, ¿no? Entonces, pero creo que con esto, hermanos, esta clase nos permite a nosotros darnos cuenta que el texto que hoy tenemos en este proceso humano es responsabilidad nuestra como estudiantes de la palabra, hacer un estudio correcto, un estudio sin fanatismos, sin creernos lo que otros puedan decirnos, sino lo que nosotros podamos constatar, estudiar, analizar. Por eso es importante que ustedes inviertan en comentarios bíblicos, en diccionarios bíblicos, en un atlas de la Biblia, en Biblias de estudio. Eso es fundamentalísimo, hermanos. Es fundamentalísimo.
Es como un carpintero, si quiere montar una carpintería, tiene que echar mano de todas las herramientas que pueda tener a su alcance, antiguas y modernas, para hacer un buen trabajo. Lo mismo sucede con el estudiante de la Biblia. Nosotros tenemos que echar mano de todas las herramientas, agradecer a Dios por personas, hombres y mujeres, que Dios les ha dado el don de sabiduría y que hacen todo ese tipo de esfuerzos de comentar, de traducir, de explicar. Es apasionantísimo, hermanos. Y lejos de pensar a alguien que diga, che, Abraham, y vos tu fe no ha cambiado cuando te das cuenta que no es así como tal vez lo pensaste o lo sentiste. No, la verdad es que no. Todo lo contrario, mi fe se ha hecho mucho más grande porque reconozco el proceso sobrenatural que tiene el texto bíblico y que hasta ahora la Biblia, por más que ha sido atacada, jamás ha sido destruida. Eso ya nos dice un montón, ¿no? Y mire que ha sido atacada por personas súper sabias, súper inteligentes, súper conocedoras, y aún así la Biblia continúa. Por eso mi fe no mengua, todo lo contrario. Eh, bueno, este era el propósito de esta clase, explicarles un poco de dónde vienen todas estas traducciones. La mayoría de las Biblias hoy, el Nuevo Testamento, siguen manejando el texto recibido, pero ya no, ¿eh? Hoy hay otras traducciones, los descubrimientos que se van haciendo son mucho más, etcétera. Pero aún así, cuando se utilizan otros manuscritos, sigue habiendo la asombrosa y maravillosa similitud entre uno y otro. Cambian cosas, sí, evidentemente, que tendríamos que entender, ¿ok? Incluso, fíjense, hay Biblias, y yo me acuerdo que ese fue un debate muy grande que se dio en la iglesia en México, porque la iglesia en México, nosotros estábamos muy casados con la Biblia Reina Valera 60, es decir, que era la guau, casi casi la palabra de Dios, la verdadera. Pero bueno, la verdad que estamos equivocados porque durante muchos años nuestros líderes más antiguos, para ellos la verdadera, la grandiosa era la Biblia Reina Valera 1909, edición 1909. Esa era como, ¿no?, la reina de las Biblias. Y era, o sea, la traducción de Reina Valera, hermanos, ahora voy a ver un poco eso, ocupó la cima de la literatura española, ¿no? Fue como la joya de la corona, la Biblia del oso que antes se conoció, Reina Valera. Y entonces me acuerdo que hubo un gran debate cuando sale y empezamos a ver pastores que dejamos de consultar solo la Reina Valera y empezamos a leer, por ejemplo, la NBI, Nueva Versión Internacional. Y entonces yo recuerdo que hubo un debate porque condenaban la Biblia, la NBI, como una traducción mala, satánica, incluso algunos dijeron, eso es del diablo, esa traducción es del diablo. Y el motivo por el cual decían que no era una buena traducción es porque dicen, esa Biblia ha quitado cosas. Y Apocalipsis dice que todo aquel que le añada la palabra o que le quita la palabra no tendrá parte en el reino y demás. Bueno, evidentemente sucede que si ustedes leen NBI, Primera de Juan, se van a dar cuenta que ese texto de los tres en el cielo dan testimonio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no existe más. O sea, no está. Y van al pie de página y dicen, bueno, este texto fue un añadido, no aparece en los manuscritos más originales, entonces no lo colocamos nosotros en la Biblia. Pero fue por eso, ¿verdad? Porque hoy las nuevas traducciones se dan cuenta lo que pudo haber sucedido, entonces ya no los colocan en sus traducciones. No porque lo quiten la palabra y sean malas o sean condenadas. Bueno, déjenme entonces terminar hoy, solamente dar un breve recorrido o un rápido recorrido a este último tema, solo para que ustedes tengan, insisto, un conocimiento. No se trata de que se lo aprendan todo, no viene en el examen tampoco, quédense re tranquilos, ¿verdad? Pero sí me gustaría ver un poco el antecedente de las traducciones que tenemos nosotros en el idioma español. Es la que nos interesa a nosotros. Aunque la Biblia de Jerusalén es una Biblia muy buena, es una muy buena traducción, es una traducción francesa. Pero
Busque la última edición, no sé, hermanos, cuál es la última edición, si la sexta, la octava, no lo sé, pero traten de buscar la última edición. Es muy buena traducción, ¿no? La Biblia, hablando de la teología católica, tenemos la Biblia de Jerusalén, la Biblia de las Américas, la Biblia del peregrino, ¿no? La Biblia de nuestro pueblo. Son buenas traducciones. Ujú. Y de parte del mundo evangélico, bueno, seguimos teniendo Reina Valera, que esa es nuestra clásica. NBI, NTV, Dios habla hoy. Ujú. Bueno, rápidamente, hermanos, quiero explicarles o decirles cuáles son las traducciones al español. ¿Cómo surge la Biblia Reina Valera? Que esa es la que tenemos todos y que la amamos. Yo amo esta traducción, aun cuando para mi estudio consulto siempre otras fuentes, pero amo Reina Valera, ya. Todos los textos que me sé la traducción Reina Valera. Cuando me los dicen en otra versión, no lo entiendo. Pero bueno, para ello un largo trayecto que vamos a recorrer. ¿Cómo surge esta Biblia? Acontecimientos importantes del proyecto de traducción. La iglesia cristiana primitiva, hermanos, no olvidemos que fue una comunidad misionera. No se estableció, sino que tuvo que ir por todo el mundo predicando el Evangelio de Cristo. ¿Cuál era su misión? Pues compartir el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de Jesús, la palabra de Jesús. El problema es que cuando se enfrentan al Imperio Romano, pues se enfrentan con la cantidad de dioses, tanto griegos como romanos, que tenían los habitantes, y con el pilar fundamental del Evangelio de decir que Jesucristo es Dios, es el único Dios, ¿no? Entonces, fue una pelea a muerte, por eso muchos cristianos terminaron siendo martirizados por defender la idea de que César y los dioses no valían nada, solamente Jesucristo era Dios. Así que los cristianos, cuando misionaron en otros idiomas, debían adecuarse a la zona donde estaban. Si yo voy ahora, siglo XXI, voy a misionar, por ejemplo, a las tribus aborígenes que tengo acá, cerca del Paraguay, tengo que acondicionarme a su entorno, a su forma de entendimiento. Bueno, lo mismo sucedió con los primeros misioneros cristianos. En el año 380, Constantino, llamado el Grande, declara la licitud de la nueva religión. Ahí es donde surge la iglesia romana, católico-romana, junto con el imperio. Se le llama la iglesia imperial. Y luego Teodosio la va a declarar el cristianismo como religión oficial del imperio, ¿no? La iglesia imperial. Bueno, de ahí sí ya empieza a surgir, siglo IV, la historia de la iglesia católica apostólica romana. El griego popular pierde vigencia social, es decir, el idioma griego pierde. La cultura griega no se pierde, hermanos. Hoy, hasta la fecha, en nuestras escuelas seguimos estudiando la filosofía griega, ¿no? Pero el idioma se pierde. Así que hay necesidad de traducir la Biblia, porque empieza el boom en otras culturas, empiezan a desarrollarse otros imperios, otros países, ¿no? Y el idioma más importante que se tiene es el latín, ¿no? Es el idioma más importante. Ahora, el latín sustituye al griego. Por eso, hasta 1950, las misas eran en latín, ¿no? Las misas católicas eran en latín. Hoy, incluso los rituales más antiguos que hace la fe católica, los hace en latín. Eso produjo que la Biblia no llegara a todos los cristianos. Fíjense, nosotros tenemos los evangélicos, voy a decir así, más de 1500 años, ¿no? Perdón, no, más de 500 años, 600 años, bueno, 6 siglos eh, de leer la Biblia, en la famosa llamada Reforma Protestante y demás, en donde ahora la Biblia puede leerse. Martín Lutero hace traducción al alemán, es decir, la Biblia se empieza a leer a partir de los propios idiomas originales, ¿no? Pero la Iglesia Católica Romana fue hasta el Concilio Vaticano II, en 1950 aproximadamente. Ellos tienen 60 años de estar leyendo, 60, 70 años, el pueblo, diríamos, de leer la Biblia. Antes solamente la entendían los curas o los sacerdotes o los obispos, porque todo era en latín. Entonces la gente del pueblo no entendía absolutamente nada.
ni leía la Biblia tampoco. Fíjense el cambio, ¿no? Y hoy la Iglesia Católica está leyendo más la Biblia que nosotros, ¿no? Los evangélicos, está leyendo mucho más. Y mire que nosotros tenemos muchísimos años más de leer la Biblia solo por el idioma, ¿no? El idioma que se plantea. La Biblia de los 70, Septuaginta, la primera que se traduce al latín en el siglo segundo, que se le conoce como la Vetus Latina, ¿no? Es la traducción más antigua, o la antigua latina, la Vetus Latina, que se traduce en el siglo segundo, pero fue la Septuaginta, del griego se traduce al latín. Hay diversidad entonces de variantes en el proceso de traducción. Pues sí, evidentemente, hermanos, entre un idioma y otro idioma, y luego a otro idioma, y luego a otro idioma, pues evidentemente hay procesos de variantes diferentes. Fue el obispo Dámaso I donde el latín lo convierte en el idioma oficial de la iglesia. Entonces, si no vamos a leer en ningún otro idioma, no vamos a estudiar en otro idioma, la Biblia no va a ser traducida en otro idioma más que en el latín. Y entonces surge lo que se le conoce como la Vulgata Latina de San Jerónimo, ¿no? Jerónimo, uno de los teólogos católicos, empieza a traducir y surge la famosa Vulgata Latina, que es donde muchos años la Vulgata Latina se convirtió en la Biblia oficial. Muchos años. Fue la traducción oficial que se utilizaba para acercarse al texto bíblico. Por el idioma, insisto, el idioma era universal, es como el inglés, o sea, por más de que cualquier otra cosa, si hablamos inglés, pues la Biblia tenía que traducirse al inglés. No confunda, una cosa es la Vetus Latina y otra es la Vulgata Latina, ¿verdad? La Vetus Latina es la más antigua, la Septuaginta, pero ya después la Biblia, como nosotros la conocemos, viene a través de la traducción de Jerónimo, que se le conoció como la Vulgata Latina. Bueno, ¿cuál fue el origen de la Vulgata Latina? ¿No? Que, insisto, al ser la traducción más importante, tenemos que conocer un poco de ello. Bueno, el punto inicial parte de la necesidad de traducir la Biblia al idioma del Imperio Romano. Si el Imperio Romano hablaba latín, pues obvio, hermanos, que para que la Biblia llegara tenía que ser traducida a ese idioma, el latín. Como dije, el obispo Dámaso en el 383 declara el latín como idioma oficial. Jerónimo, que era un secretario y traductor, era un experto en hebreo, trabaja evidentemente en la traducción. Y en el año 384, Jerónimo tradujo los Evangelios y el Nuevo Testamento, posteriormente hace la traducción del Antiguo Testamento al latín, por eso es una traducción muy importante. Comenzó una traducción nueva del Antiguo Testamento directamente del idioma hebreo, ¿verdad? Ese fue también un boom, porque no de la Septuaginta, sino de la palestinense, y entonces hace una traducción del Antiguo Testamento del idioma hebreo. Empieza a corregir el Nuevo Testamento y por ello revisó la Vetus Latina o la Antigua Latina y los manuscritos griegos. Empieza a hacerse, no, esto tendría que decirse así, así, así. Así que fue esta la Vulgata Latina, la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana. Por eso todas las misas se leen en latín y todos los textos que hoy ustedes leen en cualquier misa o cualquier evento católico parte de la Vulgata Latina de San Jerónimo, ¿no? Bueno, después esta Biblia, como todas las traducciones, fue corregida y ampliamente copiada. Por eso fue una traducción muy valiosa, insisto, porque fue la que durante mucho tiempo se usó, se malinterpretó, ¿verdad? Tan es así que la Iglesia Católica, basada en la Vulgata Latina, hace situaciones difíciles como la Inquisición y todo lo que nosotros sabemos que se hizo en nombre de Dios, ¿no? Bueno, ¿por qué esta traducción es importante para nosotros? Primero, porque serviría como base para todas las traducciones cristianas de Europa Occidental. Todos parten de la Vulgata Latina para empezar a hacer sus traducciones. Por eso es fundamental, principalmente en Europa Occidental, hace muchos años atrás. Por eso es importante.
Bien, previamente a Reina Valera, solo insisto, para algunas traducciones al español, vean cómo se dieron y se han dado muchas traducciones de la Biblia. Bueno, tenemos, por ejemplo, la Biblia castellana prealfonsina, que se hizo sobre la Vulgata latina. Tenemos ya la Biblia alfonsina, que es una traducción parafraseada y resumida de la Vulgata en 1280. En 1420 aparece la Biblia del rabino Salomón, no sabemos quién la hizo, que contiene la Biblia hebrea. En 1430 aparece la Biblia de Alba, que es la traducción del Nuevo Testamento hecha del hebreo y del arameo por Mosé Arragel. En 1543 surge el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, hecha del griego al castellano. En 1553 tenemos la famosa Biblia de Ferrara, que fue obra de dos judíos portugueses, muy famosa la Biblia de Ferrara. Bueno, luego tenemos en 1556 tenemos el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, que es una revisión que se hace del Nuevo Testamento de Francisco Encinas. Luego llegamos finalmente al año 1569, que es una fecha importante en la historia de las traducciones castellanas de la Biblia, ¿no? Porque fue en este año donde el traductor protestante, que diríamos es protestante, pero era agustino, ¿verdad? Este, Casiodoro de Reina va a traducir el Antiguo Testamento del hebreo, griego y latín, y el Nuevo Testamento del griego y el latín, ¿verdad? Y entonces da origen a lo que se conoció en sus inicios como la Biblia de los, no se llamaba antes Reina Valera. La primera edición que hace Casiodoro de Reina se le conoce como la Biblia del Oso. ¿Por qué? Porque resulta que en la portada, que es esta la portada, hermanos, así salió en 1569, se ve a un oso, ¿verdad?, comiendo miel de un panal. Y entonces parte del texto, si no mal recuerdo, de Jeremías, que dice que fueron tus palabras a mí dulces como la miel que destila del panal. Por eso se le llamó la Biblia del oso, por el oso que aparece en la portada. Bueno, después que se hace la publicación de esta traducción de Casiodoro de Reina, fue revisada por Cipriano de Valera, ¿no?, el cual la publica bajo su nombre en el 602. Eso es interesantísima no tengo tiempo para explicar hoy la relación entre Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, pero la revisión fue más bien una alteración del orden de los libros, es decir, bueno, en fin, lo único que quiero decir es que hasta acá tenemos, ya después se conocerá la Biblia Reina Valera por la unión de los apellidos de ellos, ¿verdad? De Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Bueno, después ya empezamos a tener ya las traducciones castellanas. En el 790 se hace la traducción por el padre Felipe, Sillo de San Miguel, una traducción de la Vulgata. De 1823 a 1825, la traducción Ferris Torres Amat, ¿no? Esa traducción la tengo, es una Biblia que tengo, la Torres Amat, que se le conoce, católica. Fue una de las primeras Biblias que me compré, grandota, es una Biblia así, enorme, de Torres Amat. Bueno, en 1841 al 1880 está el Nuevo Testamento por Guillermo Harris Rule. En el 893 surge la versión moderna. En 1900, ya estamos muy cerca de nuestro tiempo. En 1916 aparece el Nuevo Testamento como versión hispanoamericana. En el 1909 surge el Nuevo Testamento de Pablo Besson, un misionero argentino. El texto que usa como base es el texto Receptus de Erasmo de Rotterdam. En 1944 aparece la Nacar Colunga también, que es otra versión muy famosa que se hace de la Biblia católica, que fue escrita por Eloíno Nacar Fuster y Alberto Colunga. Se le conoce como la Biblia Nacar Colunga. También es otra Biblia que tengo. Bueno, en 1947 es la Bober-Cantera. En 1966 aparece la Biblia de Jerusalén, ¿no?, que es la que les comentaba, y Dios llega al hombre, que es el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos en 1978 la Biblia, traducción interconfesional, que solamente traduce el Nuevo Testamento.
En 1979 aparece la valiosa Dios habla hoy, ¿no? Que todos conocemos. Ya casi no usa nadie Dios habla hoy, hoy se puso muy de moda la NTV. Bueno, en 1994 aparece la Biblia Americana de San Jerónimo, que es una revisión de la traducción de Felipe Sío. En 1998 hay una edición revisada de la Biblia de Jerusalén, la segunda edición. En 1999 surge la NBI, la nueva versión internacional, 1999. En el 2000 aparece el Nuevo Testamento, las traducciones y anotaciones de Pedro Ortiz. En el 2003 la traducción del lenguaje actual, esa es otra traducción. Las traducciones versionadas como estas, hermanos, no es que se apegan tanto a lo que dice el idioma original. Esta traducción, lenguaje actual, la Biblia de Dios para todos, etcétera, son Biblias que no se apegan al sentido estricto del original, sino que interpretan el texto y lo explican con las palabras que hoy nosotros tenemos. Lo interpretan con base en las palabras que nosotros tenemos. Bueno, y es ahí, hermanos, luego tengo que actualizar un poco más para ver cuándo llegó. Me hace falta revisar un poco la NTV. Pero bueno, es así, hermanos, como este recorrido, ¿verdad? Que hemos tenido, nos hace ver la riqueza que ha tenido la traducción de la palabra en distintos idiomas, de distintas formas, y que hoy, bueno, nosotros, incluso Reina Valera, ya superó y tenemos la edición 2000 y moneda. La verdad que no sé, la última revisión de Reina Valera. Yo sigo manejando la 1960. Pero que nos da a nosotros, insisto, la riqueza fundamental de leer la Biblia en base o con base a los distintos biblistas, traductores de distintas corrientes, de distintos pensamientos, y que hace muy rica la interpretación del texto sagrado, ¿verdad? Y es así entonces, queridos alumnos, como hemos llegado a la parte final de este recorrido. Evidentemente, una cursada no nos da para puntualizar muchas cosas, pero sí al menos ya tener una idea, una conciencia de cómo empezó todo, ¿verdad? Y cómo está terminando hoy. Y que bendecimos al Dios de la Biblia, que se revela en la Biblia, que inspiró a hombres para escribir el libro sagrado, que ahora este libro pertenece a nuestra fe y que nuestra vida está dirigida y guiada bajo los principios del texto bíblico. Bueno, damos gracias a Dios por permitirnos tener su santa palabra en nosotros. Y ojalá, hermanos, que con esta materia lo más importante que yo valoraría no es que se aprendan todo lo que vimos en clase, que tienen que aprendérselo para su examen, sino, ¿saben qué, hermanos? Me encantaría saber que ustedes como alumnos, como cristianos, valoran más el texto bíblico, que, que aman más la palabra, no el libro en sí, ¿verdad? Porque hay Biblias que son mucho más lindas y otras mucho más baratitas, o de menos costo, de menos calidad en su tapa y demás. Hoy hay un montón de Biblias, ¿no? La Biblia del pastor, de la mujer, del niño, del anciano, del joven, de matrimonios, del líder, del empresario. Hay Biblias para aventar para arriba, pero todas son mercadotecnia, ¿verdad? No digan, esta es la Biblia de la mujer, esta va a decir cosas diferentes a las otras. No, todas las Biblias son las mismas, solo mercadotecnia, pues para vender la Biblia, ¿no? Y está bien porque hay Biblias para mujer que trae reflexiones o Biblias de liderazgo que trae reflexiones para los líderes y demás. Pero la verdad, queridos alumnos, que me daría por satisfecho el hecho de haber despertado en ustedes la conciencia de acercarse al texto bíblico con todo el respeto, el amor, ¿no? Y la piedad que debemos tener para discernir lo que hay allí, no leerlo de manera ni frívola, ni para defender nuestras propias ideas o conceptos o teologías o doctrinas, sino para encontrar a Dios, ¿verdad? Y ver el plan de salvación que Él tiene. Me parece fundamental que cada uno de nosotros pueda hacer este ejercicio de concientización, ¿no? Este ejercicio de que si usted va a la iglesia, lleve su Biblia, ¿verdad? Está bien, si usted me dice, pastor, yo llevo en el celular, pero de verdad que aunque lo lleve en el celular,
ame esa palabra, ¿no? Lleve su Biblia, estudie su Biblia. Si usted tiene problema por subrayar su Biblia, pues no la subraye, ¿verdad? No escribe en ella. Yo voy a ser muy respetuoso en eso. Pero si no tiene problema, como yo, que no tengo problema, pues escribe en su Biblia algunas anotaciones, subraya algún texto en especial, haga algún comentario en su Biblia para que cuando usted vuelva a leer ese texto en su Biblia, diga, ahora entiendo que dice este o tal texto. Ame la palabra, sea un cristiano de la palabra, sea una cristiana de la palabra y demuéstrelo, ¿verdad? Demuéstrelo. Por eso yo cuando veo que en las iglesias ponen el texto en los proyectores y la iglesia dice, no, ¿para qué llevo mi Biblia si la van a proyectar? Soy muy reacio a eso, ¿verdad? Pero lo respeto igual. Creo que cada uno tiene que leer la Biblia y aunque el predicador puede decir un texto que yo ya me lo sé de memoria y que lo he predicado 1000 veces ese texto, aún así abro mi Biblia y leo nuevamente la palabra. Leo, no importa si yo ya me lo sé de memoria y demás. Así que anhelo, queridos alumnos, que ustedes puedan despertar este santo celo, ¿verdad? De defender la palabra, de amar la palabra, de conocer la palabra, de estudiarla con diligencia, pero sobre todo con profunda gratitud a Dios. Porque a través de todos estos miles de años que han pasado, eh, el texto de Dios sigue siendo fiel y sigue siendo de bendición para las personas, sigue siendo miel al paladar. Eh, por eso cuando vemos en la revelación de Apocalipsis, cuando el ángel le da el rollo a Juan, el profeta, le dice, come este rollo. Y la palabra dice que Juan come el rollo, ¿verdad? Y dice, a mi palabra, a mi paladar era dulce, dulce como la miel, pero en mi estómago era amargo como la hiel. Pues significa, hermanos, que la palabra es espada de dos filos, ¿verdad? Que penetra hasta lo profundo, que nos confronta, que es hermosa, nos consuela, nos anima, nos orienta, nos aconseja, es hermosísima, pero también nos confronta, ¿verdad? Y no es fácil que la Biblia nos confronte, señale nuestro pecado y nos haga volver a los brazos amorosos del Padre lleno de gracia. Así que bueno, hermanos y hermanas queridos, quiero agradecerles mucho el haber bancado este tiempo de enseñanza. Gracias a todos ustedes por esto. No todo lo que yo pude haber dicho en clase es todo. Muchas de las cosas son apreciaciones personales por lo que he leído, por lo que sé, pero ustedes siéntanse libres o en disentir o en afirmar o en comentar o añadir cosas que ayuden a entender mejor el texto sagrado. ¿Okay? Pues deseo que Dios los bendiga. Entre mañana, hoy y mañana, sí o sí, o a más tardar el sábado, estaré subiendo ya el examen, ¿verdad? Recuerden, van a tener una sola oportunidad. Nadie puede consultar sus clases, ni las grabaciones, ni el material, ni nada, ¿no? Todo va a ser de lo que ustedes puedan recordar. Así que tienen tiempo para repasar antes de hacer el examen. Yo lo voy a abrir, van a tener 15 días. El examen va a estar abierto durante 15 días, es decir, todavía tienen tiempo suficiente como para dar un repaso, aprender, memorizar, estudiar. Quiero exigirles a ustedes que se aprendan esto, ¿no? Quiero exigírselos. Entonces, les va a ser más fácil entender lo que viene después. Por si no, van a entrar en un matete que para qué les cuento. ¿Okay? Esto apenas es la punta. Falta muchísimo más. Hay que sumergirnos ahora en el texto bíblico. Así que, por favor, hagan el esfuerzo, oren a Dios. Dice Santiago, si a alguien le falta sabiduría, demándensela al Señor porque Él es fiel y dará en abundancia la sabiduría. ¿Ok? Así que bueno, hermanos, muchas gracias. Gracias a todos por el aguante. Tenemos 15 días de vacaciones entre este primer trimestre y el segundo. Así que tómense el tiempo para disfrutar este tiempo de vacaciones, pero también para seguir estudiando. ¿Ok? Así que nos vemos, Dios mediante, después de 15 días con las siguientes materias que vamos a tener, que son muy lindas las materias que vienen, así que esperamos en Dios que nos ayude. Bueno, hermanos, les invito a orar. Vamos a orar para cerrar. Si hay alguna pregunta, alguna duda antes de orar, la verdad que no
no pregunté eso, pero los que están en clase presencial, también los que están viendo la clase grabada, si tienen alguna duda o comentario, por favor háganmelo llegar con todo gusto a mi WhatsApp. ¿Sí, Dani? ¿Ahí me escucha, hermano? Sí, sí. No, solo un comentario, hermano. Primero agradecerle eh, pues todo lo enseñado y eh, pues es una opinión personal, ¿no? Yo por lo menos también me veo como en la rama de donde la Biblia, que la Reina Valera 1900 era supuestamente la única, la sagrada, o sea, uno no podía leer, pero yo de niño leía eso y nunca entendía, ¿no? Yo decía, pero ¿qué quiere decir esa palabra? ¿Pero qué quiere decir? Y claro, le vendían a uno la idea de que no, que hay que leer así no entendiera. Y yo decía, no, pero, o sea, ¿qué sentido tiene hacer eso, no? Sí. O sea, pues obviamente uno no le coge gusto, ni por más que lo obliguen, hermano, le va a coger gusto a la lectura, y menos de la Biblia, si viene en un lenguaje que no se entiende, ¿no? Hasta que, bueno, ya con el tiempo, pues por la misericordia de Dios, ¿no? Entiende uno que no. Es que no es que se ate uno a una versión, ¿no? No sé si me regalaron o alguien me compartió justamente la versión, creo que es la lenguaje actual. Cuando ya leí en esa, la cosa cambia, ¿no? La cosa cambió. Y obviamente ahí ya le cogí el gusto a la lectura de la Biblia porque lo hablaba en términos que yo entendía, ¿sí? Obviamente pues ya empecé a mirar otras versiones y todo eso. Pero en mi opinión siempre hago como esa énfasis. Yo les digo a los hermanos, lean la Biblia, pero leanla en una que ustedes entiendan. La versión, en lo posible, pues uno recomienda algunas, ¿no? Pero no les digo, átense a una. Porque de verdad, hermano, a mi criterio y en lo que yo viví, no es gratificante leer uno algo que no entiende, ¿no? Porque yo por lo menos lo veo a mi hija, ¿no? Mi hija eh, lee, pero si hay algo que no le gusta, si no le llama la atención, si no la engancha, diríamos así, ¿no? Pues hermanos, no, nadie va a querer leer la Biblia, ¿no? Es uno que viene de la tradición de hay que leer esa, hay que leerla y obligarse uno, pero a la final no se disfruta ni la Biblia ni se disfruta el aprender de Dios, ¿sí? Entonces creo que en ese punto pues yo me abrí más a darme esa oportunidad de buscar otras versiones y disfrutar realmente la lectura y disfrutar el conocer a Dios. Pero fue así, hermano. Y eso fue para mí, pues, muy gratificante el conocer a Dios en mi lenguaje, digámoslo así. Claro. Sí. Otra cosa, hermano, si pasa a Bogotá, pregunte, creo que allá hay una versión del oso, hermano, una Biblia del oso. Me acuerdo por la carátula. Sí, es grandotota, como usted la dice. Creo que hay una. Yo la alcancé a ver, pero si pasa ya, dígale al hermano que le deje ver esa versión. No sé si es esa o es otra, pero está en latín porque yo la abrí. No, pues no la entendí, obviamente. Pero sí hay una versión. Ok, Así es. amigo. Ok. Bueno, gracias, hermano. Gracias por el dato y gracias a vos por esto. Por eso le digo, sí, hay que tener alguna versión diferente, entonces le vamos a encontrar mucho sentido a la palabra. Bueno, gracias Lucy, gracias por tu palabra, gracias Alcide, Rocío, gracias por estar y a todos los que se conectaron y ven la clase. Muchas gracias y bueno, agarro el consejo de Lucy a estudiar todos. Pónganse a estudiar. Quiero muchos dieces, ¿eh? Bueno, les invito a orar. Vamos a orar para cerrar la cruzada. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo de aprendizaje. Gracias por cuidarnos en este proceso, Señor. Pedimos siempre tu santa sabiduría para poder discernir tu palabra, entenderla, disfrutarla, Señor, y conocerte mucho más a ti. Por eso nuestra fe descansa en las enseñanzas que encontramos en este libro sagrado, Señor, que nos hace conocer tu santa y tu divina voluntad. Bendícenos, danos sabiduría, danos de tu espíritu y que nuestro amor por tu palabra, Señor, crezca cada día más. Te damos gracias por esta cursada en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, pues Dios los bendiga, hermanos. Cuídense mucho y disfruten sus vacaciones. Nos vemos en 15 días, Dios mediante.